Introducción. Gancho narrativo. En la oscuridad de una de las etapas más violentas de la historia argentina, un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado por el simple hecho de luchar por un boleto estudiantil. No eran guerrilleros. No eran criminales. Eran adolescentes. Esta es la historia de la Noche de los Lápices. Y contexto histórico: una Argentina en crisis. Para entender lo que ocurrió, hay que retroceder algunos años. Durante la década del 70, Argentina vivía una fuerte inestabilidad política, económica y social. Tras el regreso de Juan Domingo Perón al poder y su posterior muerte en 1974, el país quedó bajo la presidencia de su esposa, Isabel Martínez de Perón. Su gobierno fue débil, con una inflación descontrolada, violencia política creciente y enfrentamientos entre grupos armados. El golpe de Estado. Comienza el terror. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas toman el poder mediante un golpe de Estado. Así comienza la dictadura más sangrienta de la historia argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional. El país pasa a ser gobernado por una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Masera, Orlando Agosti. Su objetivo declarado era reorganizar la nación. Pero en la práctica, lo que hicieron fue implementar un sistema de represión ilegal. El Plan Sistemático de Represión. Durante esta dictadura, se implementó un mecanismo clandestino de persecución. Secuestros nocturnos, centros clandestinos de detención, torturas sistemáticas, desapariciones forzadas. Se estima que alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas. Todo aquel que fuera considerado subversivo, incluso estudiantes, podía ser secuestrado. Los estudiantes y la lucha por el boleto. En la ciudad de La Plata, un grupo de estudiantes secundarios comenzó a organizarse en 1975. Su reclamo era claro: conseguir el boleto estudiantil secundario, un descuento en el transporte público que permitiera a los jóvenes asistir a la escuela. Entre ellos estaban Claudia Falcone, María Clara Fiocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Pablo Díaz. Eran jóvenes de entre 16 y 18 años. Participaban en centros de estudiantes y militaban políticamente en organizaciones juveniles. 1975. El primer logro. Antes del golpe militar, lograron algo importante: el gobierno provincial aprobó el boleto estudiantil. Pero ese derecho sería eliminado poco después del inicio de la dictadura. Y lo más grave, esos mismos estudiantes quedaron en la mira de las fuerzas represivas. La persecución a los jóvenes. Para los militares, cualquier forma de organización era peligrosa. Los centros de estudiantes fueron considerados focos subversivos. Los jóvenes comenzaron a ser vigilados, perseguidos y fichados. Muchos no lo sabían, pero ya estaban marcados. La noche que cambió todo. En la noche del 16 de septiembre de 1976, comenzaron los operativos. Grupos de tareas, fuerzas clandestinas armadas irrumpieron en distintas casas de estudiantes en La Plata. Los secuestros ocurrieron de madrugada. Sin órdenes judiciales. Sin explicaciones. Los secuestros. Los jóvenes fueron sacados de sus hogares frente a sus familias. Algunos fueron golpeados, encapuchados y subidos a vehículos sin identificación. Entre esa noche y los días posteriores, al menos 10 estudiantes fueron secuestrados. Ese operativo pasaría a la historia como la Noche de los Lápices. El destino desconocido. Tras ser secuestrados, fueron llevados a centros clandestinos de detención. Uno de los principales fue el Pozo de Banfield. Allí comenzaron las torturas. Interrogatorios violentos. Condiciones inhumanas. El objetivo no era obtener información, era destruirlos. Cierre del episodio 1. Eran estudiantes. Eran jóvenes. Eran el futuro. Y en cuestión de horas, desaparecieron. Pero esta historia no termina ahí. Porque algunos sobrevivieron. Y gracias a ellos, el mundo pudo conocer lo que pasó. En el próximo episodio: torturas, sobrevivientes y cómo esta historia salió a la luz. Episodio 2 de 2. La Noche de los Lápices. La verdad sale a la luz. Recap. Continuidad emocional. En septiembre de 1976, un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado en La Plata por la dictadura militar. Su crimen: reclamar un derecho básico. Su destino: el horror. Pero esta historia no terminó en la oscuridad. Los centros clandestinos: el infierno oculto.
Tras los secuestros, los estudiantes fueron llevados a distintos centros clandestinos. Uno de los más importantes fue Pozo de Banfield. También pasaron por otros lugares similares, donde el Estado operaba completamente fuera de la ley. Allí, las víctimas eran vendadas, atadas, aisladas, torturadas física y psicológicamente. Los interrogatorios eran constantes. Buscaban nombres. Buscaban contactos. Pero muchas veces no buscaban nada. Solo quebrarlos. La tortura sistemática. Los sobrevivientes relataron prácticas brutales. Picana eléctrica, golpizas, privación de sueño, abuso psicológico. Los estudiantes eran adolescentes. Tenían entre 16 y 18 años. El nivel de violencia no hacía distinción. Y los sobrevivientes. De todos los secuestrados, solo unos pocos lograron sobrevivir. El testimonio más conocido es el de Pablo Díaz. Él fue secuestrado, torturado y finalmente liberado. Su relato fue clave para reconstruir lo ocurrido. Gracias a su memoria, el mundo conoció detalles del horror. Los desaparecidos. La mayoría de los estudiantes nunca volvió. Entre ellos, Claudia Falcone, María Clara Fiocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pasaron a formar parte de los miles de desaparecidos de la dictadura. En 1983, el fin de la dictadura. Tras años de represión, crisis económica y la derrota en la Guerra de las Malvinas, el régimen militar comenzó a debilitarse. Finalmente, en 1983, Argentina volvió a la democracia. Asumió como presidente Raúl Alfonsín. Y con él, llegó algo fundamental: la búsqueda de justicia. El juicio a las juntas. En 1985, se llevó a cabo un hecho histórico. Juicio a las juntas. Por primera vez en América Latina, una dictadura militar era juzgada por un gobierno democrático. Los principales responsables fueron condenados. Entre ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio Masera. Durante el juicio, testimonios como el de Pablo Díaz fueron fundamentales. La historia se hace memoria. Con el paso de los años, la historia de la Noche de los Lápices se convirtió en símbolo. Un recordatorio de los peligros del autoritarismo, la importancia de la participación estudiantil, el valor de la memoria. 1986, la historia llega al cine. La historia fue llevada a la pantalla en la película La Noche de los Lápices. Dirigida por Héctor Olivera, ayudó a difundir lo ocurrido a nuevas generaciones. El legado. Cada 16 de septiembre, en Argentina, se conmemora el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. En memoria de aquellos jóvenes. No como víctimas solamente, sino como símbolo de lucha. Cierre final. No eran soldados. No eran enemigos. Eran estudiantes. Y aún así, el Estado decidió desaparecerlos. Pero no logró borrar su historia. Porque mientras haya memoria, ellos siguen presentes. La historia no se repite si se recuerda.